El magíster ingeniero Rafael Luisa les da la bienvenida. Para esta materia, su docente ha programado una serie de instructivos que le permitirán al estudiante desarrollar competencias necesarias en el manejo y gestión de las herramientas de informática. A continuación, gráficos, columna, línea y circular. Gráficos comparativos. Chicos, bienvenidos a otra clase de informática. En la clase de hoy vamos a cambiar ya de funciones, vamos a ir con la parte de gráficos. Uno de los motores más potentes en lo que son gráficos estadísticos es el Excel. En este caso nosotros lo que vamos a ver en la clase de hoy son la parte de gráficos comparativos, gráficos de línea, diferentes tipos de gráficos que nos brinda esta herramienta. Por otro lado también vamos a ver gráficos comparativos, es decir, nosotros tenemos dentro de la realidad, por ejemplo, un histórico de ventas estimativo y lo real. La idea va a ser comparar lo real con lo estimado y en función de ahí sacar los diferentes desvíos. Después vamos a ver otra herramienta muy importante que son los gráficos dinámicos. Dentro de lo que son los gráficos dinámicos nos van a permitir poder graficar en base a una tabla de datos que puede tener numerosos datos, cómo graficarlos de acuerdo a la realidad que nosotros queremos representar. Dentro de lo que es la parte de gráficos también vamos a ver gráficos circulares, gráficos de torta, gráficos en 3D. Vamos a ver cómo darle una presentación más vistosa y empresarial a los gráficos. Si bien ustedes habrán visto diferentes informes de revistas o gráficos en sus lugares de trabajo, que más allá de presentar la información clara y precisa, lo que más llama es la presentación, los tipos de colores, los rótulos, nombres de la serie, cómo presentan los datos. Todas esas características son las que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Para empezar tenemos esta tabla, una lista de alumnos discriminadas por sexo, curso, edad, a los que se le aplica un descuento, después se le aplica otro descuento dependiendo de las condiciones, y después un adicional dependiendo del curso en el que se encuentren. Bien, para hacer un gráfico lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de insertar, y dentro de insertar tenemos todas las opciones de gráficos. Tenemos para gráfico de columnas, gráfico de líneas, circular, barra, área, dispersión y otros tipos de gráficos como anillos, pirámides y áreas. Bien, dentro de cada una de las opciones tenemos diferentes tipologías de gráficos. 2D, 3D, cilíndricos, cónicos y pirámides, por ejemplo. Siempre les aconsejo ir a más opciones en donde pueden encontrar todo el detalle de cada uno de los gráficos, así ubican el que más se adapte a sus necesidades. Bien. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico dependiendo del sexo. Bien. Vamos a ir, por ejemplo, a seleccionar masculino, el sexo y el curso. Insertar gráfico de columnas. Bien. Y acá tenemos, para el primer caso tenemos masculino 1, masculino 2, femenino 1, masculino 2, hasta los últimos que tenemos 3 y 3. Bien. Y acá estamos graficando sexo en función del año. Bien. Vamos a ir con otro ejemplo. Por ejemplo, sexo con adicional. Insertar. Vamos a hacer uno circular. Bien. Y acá nos está mostrando por sexo el adicional que va a tener. Bien. Vamos a utilizar ahora lo que se llama gráfico dinámico. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nos posicionamos en cualquier rótulo. Vamos a insertar y nos vamos a ubicar en la opción de tabla dinámica. Tabla dinámica, nosotros ya hemos visto cómo utilizar una tabla dinámica. Hoy vamos a ver gráfico dinámico. Cuando presionamos en la opción, automáticamente nos marca toda la grilla, toda la tabla en la cual nos habíamos posicionado nos está marcando. Aceptamos y nos abre una nueva pestaña. Vemos que acá ya pasó de hoja 1, automáticamente pasó a hoja 4.
Y en este caso lo único que tenemos que hacer es arrastrar los atributos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, sexo, tenemos F y M, y después queremos, por ejemplo, el adicional por cada uno. Bien, entonces acá tenemos cuánto, la sumatoria de cuánto adicional les damos a las mujeres y cuánto adicional a los varones. Supongamos que además queremos discriminado por edad. Arrastramos edad a etiqueta de columna y vemos de que acá tenemos dentro del grupo de las mujeres discriminados las que tienen 19 años, 24, 32, 35 y los masculinos discriminados por edad de 18, 20 y 25 años. Bien, supongamos que no queremos presentarlo al gráfico de esa forma. Arrastramos sexo a la etiqueta del eje Y. Automáticamente nos va a marcar en dos columnas, en un gráfico de dos series, los atributos que nosotros le dijimos. Por ejemplo, los azules son los femeninos. 19 años, tienen un adicional de 200. Masculinos, que son los rojos, 250. Bien. Arrastramos, por ejemplo, edad al siguiente eje y vemos que nos cambia el aspecto. Entonces, dependiendo de cómo nosotros queremos presentar los datos, vamos a ir arrastrando los atributos al eje que a nosotros nos interesa. En este caso vamos a devolver sexo, vamos a devolver al revés. Primero edad y después sexo. Bien. Si ustedes observan, ven de que el gráfico cambió respecto al inicial, que era este. Inicialmente teníamos dos series, la primera femenino, masculino, y dentro de cada una se distribuía por edad. Si la invertimos, va a ser al revés. De acuerdo a la edad, se va a ir distribuyendo en F o en M. En este caso, tenemos para cada edad tenemos un solo sexo. Si vamos a la hoja de los datos, por ejemplo, vamos a poner dos con edades iguales de sexo diferente. Por ejemplo, 20 años y acá también le vamos a poner 20 años a Ana. Para actualizar un gráfico dinámico, lo que tenemos que hacer es botón derecho sobre la tabla, actualizar. Volvemos a marcar acá, actualizar datos, bien, y como se puede observar, en el rótulo de 20 años ya se ha dividido para F y M, porque ahora sí existe una edad que tiene dos sexos, bien, que vendría a ser este ejemplo. Bien, si devolvemos la distribución de los campos, vemos de que acá se vuelven a juntar F 20, M 20. Bien, lo que ahora vamos a ver además es cómo hacer comparaciones gráficas. Tenemos esta tabla, bien, podemos hacer la selección, por ejemplo, de sexo dependiendo del curso. Insertar, un gráfico de línea, vamos a utilizar en este caso. Bien. Tenemos esta distribución dependiendo del curso y del sexo. Botón derecho sobre el gráfico, sobre una de las áreas del gráfico, nos va a habilitar, en este caso, las opciones de formato de área de gráfico. En este caso, nos interesa a nosotros seleccionar datos. Dentro de la selección de datos nos muestra dos atributos acá muy especiales. La primera, serie, y la segunda, las categorías. Acá lo que podríamos hacer es agregar otra serie. Por ejemplo, le vamos a poner edad. Tenemos dos series entonces, curso y edad. Y para la edad, automáticamente, como nosotros ya estamos tomando esta tabla, lo que vamos a hacer es editar únicamente cada uno de estos valores. Le vamos a decir que nos tome esta. Vamos a quitar este. Acá arrastramos una línea de más. Aceptar. Bien.
Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a ver cada una de las opciones que se nos habilita dentro de la parte de los gráficos. Para eso vamos a ir con la tabla dinámica. Bien, vamos a crear una nueva. Recuerden, insertar tabla dinámica, gráfico. En este caso lo vamos a insertar en la misma hoja. Para indicarle eso, lo que tenemos que hacer es hoja de cálculo existente. Cliqueamos en el botón y elegimos una de las celdas a partir de cual queremos nosotros que se inserte en la tabla, el gráfico dinámico en este caso. Volvemos a aceptar. ¿Bien? Esto lo utilizamos si queremos que la hoja de datos original se encuentre también el gráfico en la misma hoja. Bien, acá tenemos el gráfico. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar curso y vamos a ver el adicional que le corresponde. Bien, tenemos una gráfica simple. Para lo de primer año le corresponde la sumatoria de 800 como adicional, para lo de segundo 450 y para lo de tercero 600. Bien, como este total se repite, no hace falta. Directamente lo seleccionamos y lo suprimimos. Bien, vamos a observar, observen la barra de herramientas, la barra de menús. Cuando hacemos un clic dentro de la hoja, dentro de una celda, desaparecen los últimos menús, las últimas pestañas. Cuando presionamos el gráfico, aparece vista, presentación, formato y analizar. Entonces vamos a ir siempre sobre las últimas, porque son las particulares del objeto que estamos trabajando. Bien, cuando hacemos clic en el gráfico, nos aparecen estas barras de menú. La primera opción que tenemos es cambiar el tipo de gráfico. Supongamos que no nos interesaba hacer de barra, sino circular, torta. Cambiamos. No nos interesaba hacer torta, nos interesaba, por ejemplo, anillo. Aceptar. Bien, vamos a devolver el gráfico de barra. Bien, vamos a observar, por ejemplo, ahora los estilos. No nos interesa que sea azul, sino rojo. Bien, el título, como es el título que toma de la hoja de los datos, lo vamos a cambiar. Para cambiar el título, doble clic y se habilita la edición. Entonces vamos a poner adicional por curso. Bien, al título lo podemos mover al lugar que nosotros deseamos para tener una buena presentación. En este caso lo vamos a dejar en la parte superior derecha. Bien, para editar cada una de las propiedades basta con hacer clic derecho sobre el objeto que nosotros queremos editar. Por ejemplo, las líneas, las barras del gráfico, botón derecho, bien, dar formato a la serie de datos. Bien, acá le podemos dar superposición de las series, el relleno, si queremos que sea del color que nosotros elegimos, o cambiar colores. Bien, por ejemplo, relleno en trama. Bien, la ventaja de las versiones del 2010 superiores es que ustedes van modificando las propiedades y en tiempo real pueden ir observando cómo va quedando. Bien, lo dejamos, por ejemplo, vamos a utilizar vendría a ser con relleno y puntos. Le podemos elegir el color de primer plano y el del segundo plano, que vendría a ser de los puntos. Bien, en este caso vamos a cambiar, vamos a poner el azul oscuro y vamos a elegir, veamos qué color queda lindo, negro. Bien, cerrar. Vamos con las líneas de división. Botón derecho, formato de líneas de trazado. Exactamente lo mismo, le podemos decir con relleno sólido, bien, si queremos que tenga o no, degradado, bien, con imagen o textura, cambiamos la textura, le ponemos esta por ejemplo, o bien papel,
Bien, en este caso lo vamos a dejar sin relleno. Cerrar. Bien. Vamos con la siguiente. Presentación. Dentro de lo que es la presentación le podemos hacer toda la que es la parte de edición de los atributos que pueden ser, por ejemplo, título, rótulos de eje, la leyenda. Bien, si nosotros queremos que muestre la leyenda de la serie en cualquier posición dentro del gráfico, en este caso vamos a mostrar línea superior. Nos muestra total que nosotros es lo que eliminamos. No nos interesa porque es una sola serie que generalmente siempre se la pone en el título. Tabla de los datos, si lo que se representó lo queremos que se muestre dentro del gráfico. En este caso nosotros ya tenemos la tabla de los datos. Si no la tuviéramos, lo que podríamos hacer es tabla de datos, mostrar tabla de datos. ¿Bien? Y acá nos muestra. Para la 1, para el primer año tenemos 800, segundo 500, tercer año 600. Bien, no la vamos a mostrar porque nosotros tenemos la tabla. Bien, pero después nos permite además modificar lo que son los ejes. El eje primario, si queremos que lo muestre o no al eje de las X o al eje de las Y. Las líneas de cuadrículas, que vendrían a ser estas líneas horizontales, puede tener también líneas verticales. Bien, las líneas verticales es cuando más estamos utilizando dobles series para hacer comparaciones, o bien cuando estamos usando gráficos de dispersión. Y el área de trazado, si nosotros queremos que tenga relleno o no. Vamos con la pestaña de formato. Nos permite editar las características visuales. Por ejemplo, vamos a lo que vendría a ser la aplicación del texto. Si queremos que tenga una fuente en particular, cada uno de los ejes, vean cómo va cambiando. En este caso lo vamos a dejar como estaba, que es más llamativo. Bien. Después podemos ver el estilo de las formas. Bien. Lo vamos a dejar con este. Bien. Y después a su vez también podemos definir los efectos que queremos que tenga. Bien. Los efectos no son muy representativos ya que solamente enmarcan el contorno del gráfico. Bien. No es los efectos de forma no es para la forma del gráfico, sino para el contenedor del gráfico. Bien. Si nosotros queremos cambiar el tipo de gráfico para que sea 3D, ustedes ya saben que tenemos que ir a diseño y cambiar el tipo de gráfico para que sea 3D. Bien. Y por último, vemos la pestaña de analizar, bien, que en este caso no la vamos a utilizar en el desarrollo del curso, porque estamos hablando acá de comparar diferentes tipos de datos dentro de una misma hoja. Bien. Bueno. Para resumir, entonces, hemos visto dos formas de hacer gráficos en Excel. La primera, manualmente, en función de una hoja de datos, que es seleccionar, insertar gráficos. Y la otra, que nos ahorra bastante tiempo en la parte de resumen, que es insertar gráfico dinámico. Lo cual, con gráfico dinámico, el Excel solo se encarga de resumirme los datos. Ya no tengo yo que estarlos agrupando, que estarlos sumarizando, sino que solamente el Excel se va a encargar de hacer todo ese trabajo. Y el usuario solamente se tiene que encargar de arrastrar los atributos de acuerdo a las necesidades que él tenga de presentar la información. Esto es todo lo que vamos a ver en esta clase. Muchas gracias.